Me llamo Joaquín Salazar y tengo 65 años. Jamás imaginé que llegaría el día en que mi propia hija me miraría directamente a los ojos y pronunciaría las palabras más devastadoras que un padre puede escuchar. Papá, honestamente prefiero no tener padre a tener uno como tú. Esas palabras no solo me rompieron el corazón, destruyeron algo fundamental en mi interior. Y en ese preciso instante tomé la decisión más radical de mi vida. Le daría exactamente lo que pedía. Vendería todo, cerraría cada puerta de mi pasado y desaparecería sin dejar rastro. Lo que Victoria nunca calculó fue que cuando un padre se esfuma completamente de tu vida, las consecuencias van mucho más allá de un simple distanciamiento familiar. Déjame llevarte a ese momento exacto. Era una noche de viernes típica, o al menos comenzó así. Victoria había llegado a mi casa con su esposo Mateo y mis 2 nietos para una cena familiar. La velada inició con normalidad. Risas, conversación ligera, los niños contándome sus aventuras escolares. Pero como suele suceder en las familias, una simple conversación derivó en algo mucho más profundo y doloroso. El detonante fue mi anuncio sobre la venta de mi taller de carpintería. Después de 45 años trabajando con mis manos, construyendo muebles y reparando lo irreparable, había decidido jubilarme definitivamente. Para mí era una decisión lógica, ganada con décadas de esfuerzo. Para Victoria, era una irresponsabilidad imperdonable. No puedes simplemente vender todo y vivir sin un plan estructurado. Me reprochó con esa voz que usaba cuando consideraba que yo estaba equivocado. Deberías comprar un departamento más pequeño cerca de nuestra casa. Organizar tus finanzas para poder ayudar con la educación de los nietos. Ser más predecible. Le expliqué con paciencia que después de trabajar toda mi vida, había ganado el derecho de decidir cómo vivir mis años dorados, que tenía ahorros suficientes, que quería viajar, aprender cosas nuevas, tal vez mudarme a un lugar con mejor clima. Pero para ella, cada una de mis palabras era evidencia de que había perdido el juicio. La discusión escaló durante más de 1 hora. Victoria enumeró cada decisión mía que consideraba imprudente, cada riesgo que según ella no había contemplado, cada razón por la cual necesitaba supervisión familiar. Cuando finalmente le pregunté cómo exactamente mis decisiones sobre mi propia vida la afectaban a ella, soltó la bomba que cambiaría todo entre nosotros. Durante años esperé que fueras el padre que necesitaba, dijo con una frialdad que nunca había escuchado en su voz. Alguien que me diera seguridad, que planeara responsablemente, que fuera un ejemplo de estabilidad. Pero siempre fuiste impulsivo, siempre decidiste sin consultar. Honestamente, prefiero no tener padre a tener uno como tú. El silencio que siguió fue absoluto. Mateo palideció visiblemente. Los nietos miraban confundidos, sin entender completamente lo que acababa de suceder. Pero yo sentí una claridad extraña, como si finalmente hubiera encontrado la respuesta a una pregunta que no sabía que estaba haciéndome. Entiendo perfectamente, le respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Tienes razón, Victoria. Tal vez sea mejor para ti no tener padre. Así no tendrás que preocuparte por mis decisiones irresponsables. Esa noche, mientras todos se marchaban en un silencio incómodo, me quedé despierto hasta el amanecer. No estaba furioso ni resentido. Simplemente había alcanzado un punto de claridad absoluta. Si mi hija prefería no tener padre, yo le concedería ese deseo, pero de una manera que nunca había imaginado en su momento de enojo. Para entender completamente esta historia, necesitas conocer mi vida antes de ese momento. No siempre fui este hombre al que su hija considera un fracaso.
Durante 4 décadas y media fui un carpintero respetado, un artesano que construía con sus manos y su corazón. Me casé con Esperanza cuando ambos teníamos poco más de 20 años. Ella era secretaria en una oficina gubernamental, organizada y metódica, el complemento perfecto para mi personalidad más espontánea. Compramos una casa modesta en un barrio obrero y construimos una familia. Victoria fue nuestra primera hija, seguida 3 años después por Roberto. Ambos crecieron en un hogar donde el trabajo manual era valorado, donde aprendieron que la satisfacción viene del esfuerzo honesto y bien ejecutado. Victoria siempre fue diferente. Desde pequeña mostró interés en los estudios académicos, en construir una carrera profesional, en vivir una vida distinta a la nuestra. Trabajé turnos dobles durante años para pagar su universidad privada, para darle las oportunidades que yo nunca tuve. Se convirtió en abogada, se casó con un contador exitoso, tuvo 2 hijos hermosos. Roberto, por otro lado, siguió mis pasos. Desde adolescente pasaba las tardes en mi taller, aprendiendo técnicas, desarrollando sensibilidad por la madera de calidad. Cuando terminó la secundaria, se unió a mi negocio como socio. Juntos expandimos la carpintería hasta convertirla en una empresa respetada. Durante años, nuestra familia funcionó bien con estos caminos diferentes. Victoria construyó su carrera legal. Roberto y yo trabajábamos juntos. Esperanza mantenía a todos conectados con su calidez natural. Pero hace 5 años Esperanza murió. Cáncer de colon. 2 años de lucha antes de que la enfermedad ganara. Durante ese tiempo, ambos hijos estuvieron presentes, organizando turnos de cuidado, acompañándola a tratamientos. Después del funeral, me quedé solo en la casa que habíamos compartido durante más de 3 décadas. Roberto me visitaba frecuentemente, tanto por trabajo como por genuina preocupación. Victoria también venía ocasionalmente, pero siempre había una tensión subyacente. Esa tensión venía de diferencias fundamentales en nuestra visión de la vida. Victoria valoraba la planificación meticulosa, la previsibilidad, la seguridad financiera estructurada. Yo había vivido con un enfoque más flexible. Trabajar duro, ahorrar cuando era posible, tomar oportunidades cuando aparecían, confiar en la creatividad y el esfuerzo para resolver problemas. Durante mi viudez, estas diferencias se acentuaron. Victoria constantemente me bombardeaba con consejos. ¿Qué inversiones hacer? ¿Qué seguros contratar? ¿Cómo planificar mi jubilación? ¿Dónde debería mudarme para estar más seguro conforme envejeciera? Yo apreciaba su preocupación, pero me molestaba profundamente que asumiera que no sabía cuidarme. Había sobrevivido 60 años, había construido un negocio exitoso, había criado 2 hijos capaces, había atravesado la muerte de mi esposa sin desmoronarme. El punto de quiebre llegó cuando decidí vender mi parte del negocio a Roberto. No fue una decisión impulsiva como Victoria la caracterizó. Fue el resultado de meses de reflexión sobre cómo quería vivir los años que me quedaban. Después de la muerte de Esperanza, había comprendido que la vida es más frágil de lo que pensamos cuando somos jóvenes. Quería tiempo para explorar intereses postergados durante décadas de responsabilidades. Quería viajar a lugares que Esperanza y yo habíamos planeado visitar, pero nunca conocimos. Quería libertad para tomar decisiones espontáneas, sin preocuparme por horarios de trabajo o clientes esperando entregas. Roberto entendió inmediatamente. Como carpintero, sabía lo demandante que había sido el negocio. Me ofreció un precio justo y me apoyó completamente. Pero Victoria reaccionó como si hubiera anunciado mi suicidio. ¿Cómo puedes tomar una decisión tan importante sin consultarnos?
Me reprochó. ¿Y si necesitas dinero para emergencias médicas? ¿Y si los nietos necesitan ayuda para la universidad? Sus preocupaciones revelaban una suposición que me resultaba insultante. Que yo era incapaz de evaluar mi propia situación financiera. Había trabajado durante 4 décadas y media. Tenía ahorros sólidos e inversiones modestas pero seguras. No era rico, pero tenía recursos suficientes para vivir cómodamente. Durante meses después de la venta, Victoria me bombardeó con críticas y consejos no solicitados. Cada conversación se convertía en una lección sobre planificación financiera. Cada decisión que tomaba era cuestionada y analizada. Gradualmente dejé de compartir mis planes con ella, porque sabía que cualquier cosa que dijera sería objeto de desaprobación. Esa noche de viernes, cuando mencioné casualmente que estaba considerando vender la casa y mudarme a un pueblo costero, Victoria simplemente explotó. Y así llegamos al momento que cambió todo. Prefiero no tener padre a tener uno como tú. A la mañana siguiente, un sábado, comencé a ejecutar un plan que había estado formándose en mi mente durante las horas de insomnio. Llamé a un agente inmobiliario para poner la casa en venta inmediata. Contacté al banco para cerrar cuentas locales y transferir todo a una cuenta internacional que había abierto durante mis viajes recientes. Contraté una empresa de mudanzas para llevar mis pertenencias a un depósito privado. Compré un boleto de avión con fecha abierta. Durante toda la semana siguiente, trabajé metódicamente para desaparecer. Vendí mi automóvil, cancelé servicios, transferí documentos importantes, liquidé inversiones locales. Cualquier conexión con mi vida anterior fue cortada, vendida o transferida. La carta que dejé fue simple y directa. Victoria, decidiste que preferías no tener padre. He decidido cumplir tu deseo. No me busquen, no me contacten, no traten de encontrarme. Vivirán mejor sin preocuparse por las decisiones irresponsables de un padre que no valoraban. Joaquín. El miércoles siguiente abordé un avión hacia Uruguay, un país que había visitado durante mis viajes, y donde había encontrado una comunidad de expatriados jubilados que vivían vidas similares a la que yo buscaba. Había alquilado un apartamento pequeño en Montevideo y tenía suficiente dinero para vivir cómodamente durante años. Durante el vuelo, reflexioné sobre mi decisión. No era venganza, era liberación. Durante meses había intentado hacerle entender a Victoria que tenía derecho a vivir según mis propios términos. Ella había interpretado cada expresión de independencia como evidencia de incompetencia. Su declaración simplemente me había dado permiso para hacer lo que probablemente debería haber hecho antes: vivir sin tener que justificar cada decisión. Los primeros meses en Montevideo fueron transformadores. Por primera vez en décadas, mis días eran completamente míos. No tenía que explicar por qué elegía un restaurante específico o por qué caminaba por ciertos barrios. Alquilé un pequeño taller donde podía trabajar madera como pasatiempo, sin presión comercial. Tomé clases de español rioplatense. Me uní a un club de expatriados donde conocí a personas que habían tomado decisiones similares. También comencé a hacer trabajo voluntario en una organización que construía muebles para familias de bajos recursos. Era una manera de usar mis habilidades sin las complicaciones comerciales del pasado. Durante este tiempo no tuve contacto alguno con mi familia. Había cambiado mi número telefónico, cerrado cuentas de correo, eliminado toda presencia en redes sociales. Si querían comunicarse, tendrían que hacer un esfuerzo considerable para encontrarme. 6 meses después de mi desaparición, mientras caminaba por el mercado del puerto en Montevideo, me encontré cara a cara con Roberto.
Estaba parado en un puesto de frutas, claramente buscando algo o alguien. Cuando nuestros ojos se encontraron, su expresión pasó del shock al alivio inmediato. «Papá», dijo acercándose rápidamente, «llevamos meses buscándote. ¿Estás bien? ¿Por qué te fuiste así?» Su presencia significaba que habían invertido tiempo y recursos considerables en encontrarme. Roberto me contó entonces sobre los meses posteriores a mi partida. Victoria había entrado en pánico. Había contratado investigadores privados, contactado consulados, revisado registros de vuelos y hoteles, gastado miles de dólares tratando de localizarme. También me contó algo inesperado. Los nietos habían reaccionado muy mal. Camila y Santiago habían desarrollado ansiedad sobre si otros familiares también podrían desaparecer. Habían estado preguntando constantemente cuándo volvería el abuelo. ¿Por qué se había ido? ¿Si habían hecho algo malo? Victoria se da cuenta de que cometió un error terrible. Me dijo Roberto con lágrimas. Está devastada. Ha estado en terapia tratando de entender por qué reaccionó tan mal a tu independencia. Toda la familia está sufriendo. Su revelación me confrontó con consecuencias que no había considerado completamente. Había pensado en mi relación con Victoria, pero no en el impacto sobre Roberto, los nietos o incluso Victoria misma, más allá del alivio de no lidiar con mi irresponsabilidad. Le expliqué a Roberto mi perspectiva, cómo me había sentido constantemente juzgado, criticado y tratado como incompetente por Victoria, cómo sus consejos constantes me habían hecho sentir que no tenía derecho a vivir según mis propios términos. Roberto me escuchó atentamente y después dijo algo sorprendente. «Papá, creo que Victoria actuaba desde el miedo, no desde falta de respeto. Después de la muerte de mamá, desarrolló terror de perderte también. Sus críticas venían del pánico de que pudieras lastimarte sin supervisión familiar». Su interpretación ponía las acciones de Victoria bajo una luz completamente diferente. No había considerado que su control excesivo podría haber sido una respuesta al trauma de perder a su madre. Pero también le expliqué que, independientemente de sus motivaciones, el impacto había sido hacerme sentir infantilizado y privado de autonomía justo cuando más necesitaba control sobre mis decisiones. Roberto me pidió que considerara regresar, al menos temporalmente. Pero yo no estaba listo. Había encontrado una vida que me satisfacía profundamente y no quería arriesgar perderla, volviendo a dinámicas que podrían repetir los problemas anteriores. Sin embargo, acepté mantener comunicación regular con Roberto y gradualmente abrir canales con otros miembros de la familia, incluyendo eventualmente Victoria, si ella demostraba una comprensión diferente de mi derecho a autonomía. Durante los siguientes meses, Roberto me visitó varias veces. Estas visitas me permitieron mantener conexión familiar sin someterme a las presiones que habían caracterizado mi relación con Victoria. Un año después de mi desaparición, Roberto me trajo noticias significativas. Victoria había hecho terapia intensiva para entender sus patrones de comportamiento controlador. Había llegado a comprensiones importantes sobre cómo el miedo a la pérdida la había llevado a ser excesivamente crítica. También había empezado a hacer cambios concretos en cómo manejaba relaciones familiares. Según Roberto, había expresado arrepentimiento genuino, pero más importante era la evidencia de cambio real en sus actitudes. Me mostró conversaciones donde Victoria había defendido mi derecho a tomar decisiones independientes, cuando otros familiares cuestionaban mi partida. Después de mucha reflexión, decidí escribirle una carta explicando mi perspectiva.
No era una carta de reconciliación, sino de clarificación. Quería que entendiera que mi decisión no había sido impulsiva, sino el resultado de meses de sentirme irrespetado. La respuesta de Victoria fue sorprendente. En lugar de defender sus acciones o tratar de convencerme de regresar, me escribió una disculpa profunda que demostraba comprensión genuina. Reconocía que había confundido amor con control, que había tratado de manejar su miedo controlando mis decisiones en lugar de respetar mi autonomía. Admitía que su declaración había sido cruel, revelando actitudes que necesitaba cambiar. Más importante aún, no me pidió que regresara. Me dijo que respetaba mi decisión y que esperaba poder reconstruir una relación basada en respeto mutuo, sin importar la distancia geográfica. Esa carta marcó el comienzo de una nueva fase. Empezamos a intercambiar mensajes regulares, donde podíamos conversar sin que ella tratara de influir en mis decisiones. También comencé a tener comunicación directa con los nietos a través de videollamadas. 2 años después de mi partida, Victoria me pidió visitarme en Uruguay, no para convencerme de regresar, sino para conocer mi nueva vida. Acepté con cautela, pero con esperanza. Cuando llegó a Montevideo, pude ver inmediatamente que había cambiado. Era menos tensa, más dispuesta a escuchar sin juzgar. Durante su semana de visita, le mostré mi apartamento, mi taller, mis actividades voluntarias, mis amigos. También tuvimos conversaciones largas sobre los años anteriores. Victoria reconoció patrones que no había visto antes, y yo también reconocí que podría haber comunicado mejor mis necesidades en lugar de simplemente desaparecer. Lo más importante fue ver que realmente había desarrollado respeto por mi autonomía. No hizo sugerencias sobre cómo mejorar mi vida. No criticó mis decisiones. Simplemente observó y apreció la vida que había construido. Al final de su visita, me preguntó si había alguna posibilidad de que volviera a Argentina. Le expliqué que había considerado dividir mi tiempo entre ambos países, pasando algunos meses con la familia y otros viviendo independientemente, pero que requeriría garantías claras de que mi autonomía sería respetada. Victoria me aseguró que había aprendido la diferencia entre preocuparse y controlar, entre ofrecer apoyo e imponer criterio. 3 años después de mi desaparición, hice mi primera visita de regreso. Fue un viaje de prueba de 1 mes. Victoria había mantenido sus promesas. Roberto había continuado manejando exitosamente el negocio. Los nietos, ahora adolescentes, tenían perspectivas más maduras. Me di cuenta de que mi desaparición había enseñado lecciones importantes a toda la familia sobre respeto, autonomía y las consecuencias de las palabras crueles. Victoria había aprendido que el amor no requiere control. Los nietos habían aprendido que las acciones tienen consecuencias. Roberto había aprendido a valorar más las relaciones, porque había visto lo fácil que era perderlas. Ahora, 5 años después, vivo una vida dividida entre Uruguay y Argentina. Paso 6 meses en Montevideo, manteniendo mi independencia y actividades, y 6 meses en Argentina, reconectándome con familia y viejos amigos. Esta solución me permite mantener la autonomía que valoré cuando me fui, mientras mantengo conexiones familiares importantes para mi bienestar emocional. Victoria ha mantenido su crecimiento personal. Los nietos me ven como ejemplo de alguien que defendió su derecho a vivir según sus propios términos. Camila me dijo recientemente que mi decisión le enseñó que siempre tienes opciones, incluso cuando parece que no las tienes. Si me estás escuchando,
y te encuentras en una situación donde familiares constantemente cuestionan tus decisiones, controlan tus elecciones o te hacen sentir incompetente para manejar tu propia vida, quiero que sepas que tienes opciones. No tienes que aceptar ser tratado como incapaz. No tienes que justificar cada elección ante familiares que nunca aprobarán tus decisiones. Los adultos mayores tenemos derecho a autonomía, independencia y respeto. Hemos vivido décadas, enfrentado desafíos, desarrollado sabiduría. Esa experiencia merece reconocimiento, no condescendencia. Si palabras crueles están afectando tu relación con familiares, habla claramente sobre cómo te hacen sentir antes de tomar decisiones drásticas. Pero también entiende que a veces las decisiones drásticas son necesarias para proteger tu bienestar emocional y establecer límites que otros no han respetado voluntariamente. Mi historia comenzó con palabras terribles, pero se convirtió en una lección sobre autonomía, respeto y la posibilidad de reconstruir relaciones sobre bases más sanas. Victoria aprendió que el control no es amor. Yo aprendí que huir no siempre es la solución, pero a veces es el primer paso necesario hacia el respeto mutuo. Los cambios que experimenté en Uruguay fueron profundos. Redescubrí quién era Joaquín Salazar más allá de los roles familiares que habían definido mi identidad durante décadas. Aprendí que podía ser feliz viviendo según mis propios términos. En el club de expatriados conocí a Elena, una viuda española que había vendido todo en Barcelona, después de que sus hijos trataran de forzarla a mudarse a un geriátrico contra su voluntad. También conocí a Franz, un ingeniero alemán que había dejado Múnich después de conflictos con su hijo sobre su herencia. Sus historias me ayudaron a entender que mi situación no era única, que muchas personas mayores enfrentan presiones similares de familias que confunden amor con control. Mi trabajo voluntario construyendo muebles para familias necesitadas me dio un sentido de propósito. Un proyecto particularmente significativo fue construir camas para un refugio de mujeres que habían escapado de relaciones abusivas. Trabajar con ellas me ayudó a entender mejor mi propia experiencia de haber escapado de una dinámica familiar que se había vuelto tóxica. Durante mi cuarto año en Uruguay, decidí documentar mi experiencia escribiendo un blog llamado Nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. El blog atrajo lectores de toda América Latina y España, muchas personas mayores que se sentían atrapadas en situaciones familiares, controladoras. Una carta que me impactó vino de una señora de 75 años de México que vivía con su hija sintiéndose como una carga constante. Inspirada por mi historia, había empezado a hacer planes para mudarse a un apartamento independiente. Su historia me enseñó que el amor verdadero respeta la autonomía. Me escribió: si mi familia me ama, aprenderán a respetarme como la adulta capaz que soy. Respuestas como esa confirmaron que compartir mi experiencia estaba ayudando a otros a encontrar coraje para defenderse en situaciones similares. Durante mi quinto año, Victoria me visitó nuevamente, esta vez trayendo a los nietos. Camila y Santiago, ahora de 17 y 14 años, estaban fascinados por mi independencia. «Abuelo, me da orgullo que hayas defendido tu derecho a vivir como querías», me dijo Camila. «Cuando sea adulta, voy a recordar tu ejemplo si alguien trata de controlar mis decisiones». Santiago me preguntó directamente: «Abuelo, ¿te arrepientes de haberte ido así? ¿No podrías haber resuelto el problema de otra manera?»
Le expliqué que hubiera preferido resolver los conflictos a través de conversación, pero que había intentado eso durante meses sin éxito. Mi desaparición había sido una medida extrema, pero necesaria para demostrar que tenía opciones reales. A veces las personas no escuchan palabras, pero sí entienden acciones, le dije. Tu mamá no entendía cuando le explicaba que quería autonomía, pero sí entendió cuando desaparecí completamente. Victoria, que había estado escuchando, agregó: Papá tiene razón. Yo no estaba escuchando realmente. Estaba tan concentrada en mis propios miedos que no podía ver que lo estaba ahogando con mi sobreprotección. Esa admisión representó un nivel de comprensión que había desarrollado durante años de terapia y autorreflexión. Durante los últimos años, nuestra relación reconstruida se ha basado en principios claros: respeto mutuo, comunicación honesta sobre necesidades y límites, y reconocimiento de que el amor genuino no requiere control. Victoria ha aplicado estas lecciones no solo conmigo, sino con Camila y Santiago conforme se vuelven más independientes. Los nietos han crecido con una comprensión madura de la autonomía personal. Camila está estudiando psicología y ha expresado interés en trabajar con familias que enfrentan conflictos intergeneracionales. Santiago está considerando trabajo social, inspirado por las historias que le he contado sobre mí. Voluntariado. Mi historia se ha convertido en una especie de leyenda familiar que se cuenta como ejemplo de la importancia de escuchar realmente lo que los familiares dicen sobre sus necesidades y de las consecuencias de palabras crueles. Pero también se cuenta como historia de redención, de cómo relaciones dañadas pueden reconstruirse cuando todas las partes están dispuestas a hacer cambios genuinos. Ahora, 8 años después, puedo decir que fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, para reclamar tu autonomía, para construir una nueva vida basada en tus propios valores. También me enseñó que las relaciones familiares más sólidas son aquellas que sobreviven crisis y se reconstruyen sobre bases más honestas. Victoria y yo tenemos ahora una relación mejor que la de años antes, precisamente porque pasamos por el proceso difícil de reconocer y cambiar patrones disfuncionales. Mi experiencia en Uruguay me dio perspectiva sobre lo que había estado faltando. La libertad de ser simplemente Joaquín, sin cumplir expectativas constantes o justificar decisiones personales. Esa libertad me permitió redescubrir intereses que había descuidado durante décadas. Empecé a pintar, algo que había disfrutado de joven, pero había abandonado. También empecé a escribir, documentando no solo mi experiencia, sino las historias de otros expatriados. Estas historias se convirtieron en un libro que publiqué el año pasado. Segundas oportunidades. Historias de renovación personal después de los 60. Ha tenido una respuesta positiva de lectores que se identifican con las experiencias de empezar de nuevo más tarde en la vida. Una reseña particularmente emotiva vino de una mujer de 68 años. Este libro me dio permiso para defender mi derecho a vivir según mis propios términos. Durante años había aceptado que mi opinión sobre mi propia vida era menos importante que las preocupaciones de mis hijos adultos. Ahora entiendo que el respeto se gana, no se otorga automáticamente. Si estás enfrentando palabras crueles o comportamientos controladores de familiares, habla claramente sobre cómo te hacen sentir. Establece límites específicos. Busca apoyo de amigos, profesionales o grupos que puedan ayudarte a mantener perspectiva. Y recuerda que en último caso,
siempre tienes la opción de alejarte de situaciones genuinamente dañinas para tu bienestar. No es abandono de responsabilidades, es cuidado propio necesario. Mi desaparición fue extrema, y no recomiendo que todos tomen medidas tan drásticas, pero sí recomiendo que todos los adultos mayores entiendan que tienen poder real para cambiar situaciones que no los están sirviendo. Cuéntame en los comentarios si esta historia te inspiró a reflexionar sobre tu propia autonomía o sobre cómo tratas a los adultos mayores en tu familia. Cuéntame desde qué país me escuchas y si alguna vez tuviste que tomar decisiones difíciles para defender tu dignidad personal. Porque al final, mi historia no es solo sobre un hombre que desapareció después de palabras crueles. Es sobre el derecho fundamental de toda persona a vivir con dignidad y autonomía independientemente de la edad. Es sobre la importancia de escuchar realmente lo que nuestros familiares nos dicen sobre sus necesidades. Y es sobre la posibilidad de reconstruir relaciones sobre bases más sanas después de crisis que inicialmente parecían destructivas. Las palabras tienen poder para herir profundamente, pero las acciones tienen poder para sanar y transformar. Victoria aprendió que sus palabras crueles tuvieron consecuencias reales, pero también aprendió que el cambio genuino puede reparar daños que parecían irreparables. Tu vida te pertenece sin importar tu edad. Tu dignidad no está sujeta a negociación familiar. Y nunca es demasiado tarde para defender tu derecho a vivir según tus propios términos, incluso si eso requiere decisiones que otros considerarán extremas. A veces las decisiones más difíciles son las que nos llevan a las vidas más auténticas y satisfactorias. Mi decisión de desaparecer fue dolorosa para todos, pero nos enseñó lecciones sobre respeto, autonomía y amor genuino que han hecho nuestra familia más fuerte y honesta. Si estás considerando cambios importantes para reclamar tu autonomía, evalúa cuidadosamente tus opciones. Busca apoyo apropiado y recuerda que tienes derecho a priorizar tu propio bienestar emocional y dignidad personal. Porque al final del día, vivir con dignidad no es un privilegio. Es un derecho que todos merecemos defender. Gracias por ver. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para ver más videos.